Después de establecer el sistema comunista en el pueblito, la comunidad decide extender su proyecto para reconstruir el país, enfocándose en tecnología y defensa colectiva. Reconstrucción del país. Reparan caminos, sistemas de agua y escuelas con trabajo comunitario. Redistribuyen tierras y cultivos para asegurar alimento y medicinas. Forman brigadas que ayudan a pueblos cercanos a organizarse de forma similar, mejorando la tecnología. Construyen talleres comunitarios para reparar tractores y crear herramientas agrícolas. Usan paneles solares y sistemas de riego caseros para aumentar producción sin depender del gobierno central. Se organizan cursos de mecánica y electricidad para jóvenes y adultos. Estrategias para nuevos tanques. Discuten que, para proteger al pueblo de posibles ataques de grupos opositores o del gobierno, necesitan preparar una defensa. Empiezan a diseñar prototipos de tanques pequeños hechos con piezas de tractores, placas de metal y motores reciclados. Organizan grupos de ingenieros locales y mecánicos que crean estrategias de movilidad, camuflaje y reparación rápida de estos tanques improvisados. Practican estrategias de defensa comunitaria, explicando que los tanques no son para conquistar, sino para proteger al pueblo y su proyecto comunista. El pueblo entiende que la tecnología debe ser para el bien común, pero también que necesitan defenderse para mantener su libertad. Se combina el espíritu de solidaridad con la innovación y la defensa organizada, buscando inspirar a otros pueblos para reconstruir un México justo y autónomo. La Carta de Ebú y la reacción mundial al nuevo presidente León Trotsky. En este capítulo se narra cómo León Trotsky asume el poder como nuevo presidente en México, generando impacto y tensión internacional. Estados Unidos envía una carta oficial exigiendo explicaciones y garantías de que México no expandirá el comunismo en la región, advirtiendo posibles sanciones económicas y movilización de tropas si no se respetan sus intereses. La noticia de la presidencia de Trotsky genera reacciones mixtas en el mundo. En Europa, algunos gobiernos socialistas expresan apoyo cauteloso. En EU y Reino Unido, se condena abiertamente temiendo una expansión comunista en América. En América Latina, los movimientos obreros muestran entusiasmo mientras las élites se alarman. Dentro del pueblito comunista, se realizan asambleas para organizar la defensa y mantener la producción, pese al bloqueo inminente. Trotsky, como líder, pronuncia un discurso reafirmando la independencia de México y su compromiso con el pueblo trabajador, llamando a la solidaridad internacional. Capítulo 6. México comunista no se alía con la URSS, pero se rearma por si EU ataca. En este capítulo se relata cómo, tras la llegada de León Trotsky al poder en México, muchos países y movimientos esperan que México se alíe con la URSS. Sin embargo, México decide mantener su independencia ideológica y no formaliza ninguna alianza con la Unión Soviética para evitar ser visto como un satélite. A pesar de ello, ante la amenaza de invasión de Estados Unidos, México inicia un proceso de rearme discreto, organizando milicias populares, entrenamientos de campesinos y obreros, y reforzando sus defensas en puntos estratégicos del país. La producción en las fábricas y campos se reorganiza para mantener el abastecimiento de alimentos y materiales en caso de guerra. Se muestra la tensión dentro del gobierno de Trotsky, donde algunos dirigentes presionan para aliarse con la URSS y recibir armas, mientras otros defienden la neutralidad y el comunismo independiente. Trotsky insiste en que la Revolución Mexicana debe sostenerse con la fuerza del pueblo mexicano, aunque acepta establecer canales diplomáticos con movimientos de izquierda de otros países para recabar apoyo moral y logístico si EU ataca. El capítulo cierra con el temor constante de invasión, pero también con un sentimiento de dignidad nacional y autodefensa, mientras el pueblo se organiza para proteger sus logros comunistas. El convoy americano que entra a México con mexicanos resistores que odian el comunismo. En este capítulo, se relata cómo un convoy de tropas estadounidenses cruza la frontera hacia México, justificando su entrada como una misión de apoyo para proteger a ciudadanos estadounidenses y mexicanos que se oponen al gobierno comunista de Trotsky. Sin embargo, es evidente que se trata de una intervención encubierta para desestabilizar al gobierno comunista.
Los estadounidenses vienen acompañados de mexicanos opositores al comunismo, llamados resistores, compuestos por terratenientes desplazados, exmilitares del régimen anterior y grupos religiosos conservadores. Estos grupos ven en la intervención estadounidense una oportunidad para recuperar sus tierras y privilegios perdidos. El grupo de distracción provoca explosiones lejanas para atraer a parte de las tropas estadounidenses y resistores. El grupo de ataque frontal liderado por Valentina avanza con decisión, enfrentando la resistencia enemiga con fuego coordinado. Omar dirige el grupo de flanqueo, que corta las rutas de escape y desactiva una ametralladora pesada de los resistores. El rescate. En medio del combate, Valentina logra llegar hasta Fernando y Aldo, quienes están atados y golpeados, pero vivos. Rápidamente los liberan, les entregan armas y juntos luchan para abrir paso hacia los vehículos. Retirada exitosa. Aunque sufren bajas y algunos vehículos quedan dañados, logran rescatar a los dos comandantes y se retiran hacia el pueblito comunista, recibiendo vítores al llegar. Fernando y Aldo, heridos pero con el espíritu firme, agradecen al pueblo y a Valentina y Omar por no abandonarlos. Los comandantes se rearman para sacar a los americanos y EU pone represalias por el convoy que enviaron para proteger a su gente. Después del rescate de Fernando y Aldo, los comandantes Valentina, Omar, Fernando y Aldo se reúnen con el Consejo del Pueblito Comunista para planear la expulsión del convoy estadounidense y de los resistores que ocupan regiones cercanas. Rearme y organización. El pueblito reorganiza sus milicias campesinas y obreras, distribuyendo las pocas armas que tienen y fabricando municiones caseras. Omar se encarga de reparar los vehículos dañados, mientras Valentina forma nuevas patrullas de vigilancia para evitar más emboscadas. Se definen puntos estratégicos donde preparar barricadas y emboscadas para forzar a los estadounidenses a retirarse. Reacciona con represalias. El gobierno de Estados Unidos declara que el ataque al convoy fue un acto de agresión y anuncia sanciones económicas contra México comunista, bloqueando la exportación de combustible, medicinas y piezas de maquinaria al país. Además, amenazan con enviar más tropas para proteger a sus ciudadanos en México, aumentando la tensión en la frontera. El pueblo resiste. Los comandantes comunistas denuncian que el convoy estadounidense no era de protección, sino una ocupación encubierta para aplastar al movimiento comunista en México. En asambleas, el pueblo decide que no permitirán ocupaciones extranjeras y se preparan para un posible enfrentamiento. Primeros choques. Pequeñas escaramuzas ocurren cerca de las carreteras donde el convoy estadounidense se mueve, con milicianos destruyendo puentes y pinchando llantas para obstaculizar su avance. El capítulo cierra, con el pueblo decidido a resistir colectivamente, mientras Trotsky y los comandantes declaran que México comunista defenderá su soberanía ante la presión y el bloqueo de EU. Aun si eso implica la guerra. Capítulo 8. El pueblo se levanta contra EU. Quick decide invadir a EU. Tras las represalias y bloqueos impuestos por Estados Unidos, el pueblo del pueblito comunista, bajo el liderazgo de Trotsky, Valentina, Fernando, Aldo y Omar, se reúne en una gran asamblea en la plaza central. Decisión de levantarse. Campesinos, obreros, estudiantes y milicianos expresan su cansancio de las invasiones, bloqueos y la ocupación extranjera disfrazada de protección. Se genera un sentimiento de indignación y dignidad nacional, con el grito: "No seremos colonia de nadie". Plan de invasión a EU. Conscientes de su desventaja militar, deciden invadir simbólicamente EU, cruzando la frontera, con el objetivo de mostrar que México comunista no teme al imperialismo, liberar a los trabajadores mexicanos explotados en EU, motivar levantamientos de obreros latinos en suelo estadounidense, organización del avance. Valentina y Omar organizan columnas móviles de milicianos en camionetas, bicicletas y a pie, llevando banderas rojas y consignas de libertad. Fernando y Aldo forman grupos de propaganda para repartir volantes en español e inglés, explicando que su lucha es por la justicia y la soberanía de los pueblos.
Se organizan médicos y cocineras para acompañar la marcha. Cruce de la frontera. Durante la madrugada, el pueblito cruza la frontera por caminos secundarios, evitando los puntos militares principales. Al amanecer, se establecen en un pequeño pueblo fronterizo de EEU, donde realizan mítines y ocupan simbólicamente edificios públicos, colgando banderas comunistas. El convoy se dirige hacia regiones cercanas al pueblito comunista, estableciendo puestos de control e intentando ganar apoyo de campesinos y pobladores locales, aunque muchos desconfían de ellos. Se producen tensiones y pequeños enfrentamientos con las milicias populares, y se genera un ambiente de incertidumbre y miedo en la población, temiendo que esto escale a una guerra abierta. El gobierno de Trotsky denuncia la entrada como una violación de la soberanía mexicana, mientras refuerza la organización de defensa y propaganda para unir al pueblo contra la invasión, calificando a los resistores como traidores al país. El capítulo refleja la complejidad del conflicto, mostrando que no todos los mexicanos apoyan el comunismo y que las tensiones internas se mezclan con la presión externa, dejando a la comunidad en un estado de alerta mientras se prepara para una posible confrontación. El comandante Fernando y el comandante Aldo van a ver con dos convoyes, pero son emboscados por el convoy americano y los resistores. En este capítulo, el comandante Fernando y el comandante Aldo organizan dos pequeños convoyes de exploración para verificar los movimientos del convoy estadounidense y los grupos de resistores, mexicanos anticomunistas que colaboran con EEU cerca del pueblito comunista. Ambos líderes avanzan con cautela en jeeps armados, llevando radios y mapas para reportar sus hallazgos al cuartel central. Durante la inspección, notan huellas de tanques ligeros y vehículos americanos, junto con grafitis de Viva México Libre, hechos por los resistores en paredes y rocas, mostrando su odio al comunismo. Cuando cruzan un puente angosto en un cañón, caen en una emboscada organizada por el convoy estadounidense y los resistores. Los enemigos habían preparado una trampa utilizando vehículos bloqueando la salida. Mientras francotiradores se posicionan en los cerros, se desata un tiroteo intenso. El convoy de Fernando intenta retroceder, pero una granada impacta cerca, dañando uno de los jeeps. Aldo ordena a sus hombres resistir mientras organizan un escape, pero se ven rodeados por los americanos y resistores con mejor armamento. Los resistores gritan consignas anticomunistas y llaman traidores a Fernando y Aldo. Ambos comandantes luchan con valor, pero finalmente son capturados junto a algunos de sus hombres, mientras otros logran escapar para informar al pueblito de la emboscada. En el campamento enemigo, los estadounidenses interrogan a Fernando y Aldo, buscando información sobre la estructura de defensa del pueblito comunista y los planes de Trotsky. Los resistores los humillan y amenazan con fusilarlos como enemigos de la patria. Mientras tanto, en el pueblito comunista se recibe la noticia con alarma, comenzando los preparativos para una misión de rescate y declarando estado de alerta, mientras el pueblo se une con mayor firmeza contra la invasión externa y los traidores internos. Capítulo 7. La comandante Valentina organiza con el comandante Omar un gran convoy para rescatar a los dos comandantes capturados. Tras la captura del comandante Fernando y el comandante Aldo, el pueblito comunista entra en estado de alerta máxima. La comandante Valentina, conocida por su liderazgo firme, y el comandante Omar, experto en logística, deciden organizar un gran convoy de rescate para recuperar a sus compañeros antes de que sean entregados o ejecutados por el convoy estadounidense y los resertores. Organización del convoy. Reúnen camiones con milicianos armados, ambulancias improvisadas y vehículos ligeros con ametralladoras. Organizan brigadas de enfermería por si hay heridos en el rescate. Se realizan asambleas rápidas para motivar al pueblo, recordando que nadie queda atrás en la revolución. Preparan radios, señales de humo y rutas de escape por caminos secundarios. La misión de rescate. Valentina y Omar dividen al convoy en 3 grupos. Uno de distracción, uno de ataque frontal y uno de flanqueo. Se acercan sigilosamente al campamento donde Fernando y Aldo están retenidos.
mientras los vigías informan que los resistores se están preparando para trasladar a los prisioneros. Durante la noche se inicia la operación de rescate. Reacción de EU. El gobierno estadounidense declara estado de emergencia en la frontera, enviando helicópteros y tropas para detener a los invasores comunistas. Sin embargo, algunos trabajadores migrantes se acercan a escuchar los discursos de Valentina y Trotsky, mostrando simpatía. El capítulo cierra con la imagen del pueblito comunista desplegando una bandera roja sobre el edificio del pueblo fronterizo, mientras se preparan para resistir la inminente llegada de las tropas estadounidenses, demostrando que un pueblo organizado, aunque pequeño, puede desafiar a un imperio si lucha con dignidad. El comandante Fernando y Omar capturan aviones, armas y tanques, tras la decisión del pueblito comunista de levantarse contra U6. El comandante Fernando y el comandante Omar organizan operaciones de captura de equipo militar enemigo para fortalecer la defensa y avanzar en la invasión simbólica. Identificación de objetivos. Espías populares informan que en una base militar improvisada en la frontera, los estadounidenses han almacenado tanques ligeros, camiones llenos de armas y algunos aviones de reconocimiento. Fernando propone capturar estos recursos para usarlos en la defensa del pueblito y en la expansión de su causa. La operación. Durante la madrugada, Omar dirige a un grupo de milicianos a infiltrarse en la base usando camiones de carga y uniformes robados a resistores. Simultáneamente, Fernando lidera un ataque sorpresa con grupos de asalto que cortan la electricidad de la base y bloquean las salidas. Capítulo 9. Captura de tanques y armas. Logran neutralizar a los guardias estadounidenses y resistores con rapidez. Se apoderan de 3 tanques ligeros, varios camiones con fusiles y municiones, granadas y lanzacohetes. También capturan 2 aviones de reconocimiento que quedan en la pista, obligando a los pilotos a rendirse. Regreso triunfal al pueblito. Fernando y Omar llevan de regreso los tanques y armas, escoltados por las milicias que vitorean la victoria. Los mecánicos del pueblito comienzan a revisar los tanques y adaptarlos con banderas rojas y consignas comunistas. Impacto en la moral. El pueblo celebra la captura como un triunfo de la organización popular contra el imperialismo. Se organizan desfiles con los tanques y aviones capturados como símbolo de que incluso un pueblo pequeño puede arrebatarle poder al invasor. EU reacciona con furia, declarando que se trató de terrorismo comunista y amenaza con bombardear posiciones del pueblito comunista si no devuelven el equipo capturado. Este capítulo muestra la capacidad de estrategia y audacia de Fernando y Omar, cómo el pueblito comunista logra armarse usando recursos del enemigo. El crecimiento de la tensión con EU, que ahora considera una intervención ya fortalecido con apoyo de campesinos y obreros, decide expandir su revolución hacia el norte. Argumentan que Estados Unidos les arrebató territorios como Texas, California y Nuevo México injustamente, y que ahora es momento de regresarlos a México bajo un sistema comunista. Organizan ataques coordinados en la frontera, capturando pequeños pueblos del sur de Texas, mientras difunden propaganda de justicia social y reparto de tierras. El gobierno de EU inicialmente subestima el ataque, pero luego toma represalias como los campesinos y revolucionarios ven a EU como un símbolo del imperialismo capitalista. El uso de tácticas guerrilleras y apoyo popular en los pueblos tomados. El sueño de formar una gran república comunista mexicana que incluya los territorios perdidos. Tensiones internas en el movimiento entre mantener la revolución local o expandirse más allá de sus posibilidades. Un cierre con incertidumbre, ya que EU comienza a movilizar tropas mientras los comunistas refuerzan posiciones en la frontera. Empieza a moverse más al norte, buscando tomar más territorios en Estados Unidos. Los militares americanos empiezan a resistir con fuerza, montando retenes y emboscadas para frenar el avance. El comandante Fernando y Aldo deciden separarse, cada uno liderando su propio grupo para ocupar más territorio y avanzar por distintas rutas. Mientras avanzan, gente local intenta detener el convoy mexicano bloqueando caminos y destruyendo puentes para que no sigan más al norte. La tensión crece dentro de las filas comunistas por la falta de suministros y la resistencia cada vez más fuerte.
pero mantienen el objetivo de expandir la revolución. El capítulo cierra con una atmósfera de incertidumbre, mostrando que la expansión se está volviendo difícil, pero los líderes creen que deben continuar para mantener viva la causa. Capítulo 10. La llegada de suministros y el desembarco en la capital. Llegan suministros, armas, comida, vehículos, a las fuerzas comunistas, lo que revive su moral y capacidad de combate. Con estos refuerzos, organizan un gran plan para desembarcar en la capital de Estados Unidos, buscando golpear el centro del poder como símbolo de la revolución. Utilizan barcos y camiones para movilizarse, aprovechando un descuido en la defensa costera para entrar. Una vez en la capital, comienzan un ataque masivo. Incendian edificios gubernamentales y destruyen infraestructura clave para desestabilizar al gobierno. El capítulo muestra escenas de caos, incendios y enfrentamientos, reflejando la destrucción de la capital como un golpe simbólico del comunismo contra el imperialismo. La gente huye mientras las tropas comunistas colocan banderas rojas en edificios importantes. Al final del capítulo, el liderazgo comunista declara que la revolución ha llegado al corazón del enemigo, aunque saben que la respuesta será brutal. El Tratado de Washington, el títere de México comunista y las nuevas fronteras tras la destrucción de la capital estadounidense, EE.U., queda gravemente debilitado mientras las fuerzas comunistas mexicanas consolidan su poder. Se firma el Tratado de Washington donde EU cede la mitad de su territorio a México comunista, incluyendo Texas, California, Arizona, Nuevo México y partes de estados del centro. Se trazan nuevas fronteras que dividen en dos al país, quedando la mitad norte como EU capitalista y la mitad sur como EU comunista bajo administración mexicana. Se entregan flotas navales, bases militares y tecnología avanzada, misiles, barcos, tanques, a cambio de que México detenga su avance hacia el norte. EUU, al estar débil, se convierte en un títere de México comunista en su mitad sur, controlado políticamente por líderes comunistas mexicanos y locales. El comandante Fernando y Aldo se convierten en figuras clave para administrar las nuevas regiones conquistadas, implementando el sistema de reparto de tierras, control de fábricas y educación comunista en las ciudades capturadas. Mientras tanto, las flotas estadounidenses entregadas se usan para reforzar la costa del Nuevo México comunista y expandir su influencia en el Caribe. El capítulo cierra con banderas rojas ondeando en ciudades como Los Ángeles y Houston, y con discursos de los líderes comunistas anunciando que la revolución ha llegado para quedarse. Capítulo 11. La reconstrucción del país y la remodelación del armamento. Tras el Tratado de Washington y la expansión del México comunista, comienza la reconstrucción de las ciudades conquistadas en EEUU y México. Se organiza un plan de reconstrucción comunista, enfocándose en reparar infraestructura, puentes, fábricas, viviendas, dañada durante la guerra, crear sistemas de colectivización de tierras y fábricas bajo control popular. Se inicia la remodelación masiva del armamento y tecnología capturada. Tanques y vehículos de combate estadounidenses se pintan con banderas rojas y se adaptan para las nuevas fuerzas comunistas. Aviones de combate y helicópteros se reacondicionan para misiones de patrullaje y entrenamiento de pilotos comunistas. Artillería pesada y sistemas de misiles se reparan para la defensa de las nuevas fronteras. Naves y flotas navales capturadas se convierten en la nueva armada comunista del Golfo y del Pacífico. Se instalan centros de investigación tecnológica con ingenieros mexicanos y técnicos estadounidenses obligados a trabajar para el nuevo gobierno comunista. El comandante Fernando y Aldo supervisan personalmente estas remodelaciones, asegurándose de que la tecnología ahora sirva al pueblo y a la revolución. El capítulo cierra con desfiles en las nuevas ciudades comunistas, mostrando tanques y aviones remodelados en formación, mientras la población celebra el inicio de una nueva era bajo el comunismo. La nueva estrategia para avanzar hacia el sur de Latinoamérica. Tras reconstruir las ciudades y remodelar armamento, los líderes comunistas mexicanos planean expandir la revolución hacia el sur, a Latinoamérica. El comandante Fernando y Aldo, junto con otros líderes revolucionarios, se reúnen para diseñar una estrategia de expansión gradual.
Utilizar las flotas remodeladas para controlar rutas marítimas en el Caribe y el Pacífico. Enviar asesores comunistas y armas a movimientos revolucionarios en Guatemala, El Salvador y Honduras. Infiltrar agentes para difundir propaganda comunista en países del sur, preparando revueltas locales. Crear alianzas con grupos campesinos y obreros latinoamericanos para prometer tierras y derechos si se unen a la causa. Aprovechar la tecnología y tanques remodelados para estar listos en caso de resistencia militar.